que arrancar nuestro programa. En realidad, tal vez lo más importante de fondo es lo que se publica a modo de solicitada en La Voz del Interior hoy, que dice al gobierno de la provincia de Córdoba, al gobierno municipal de Córdoba, a los cordobeses de la ciudad, que es lo que publica Autobuses Santa Fe. Después lo vamos a leer porque es una solicitada, sí, que tiene algunas cifras, números, y que de alguna manera describe la realidad que le ha tocado vivir como empresa. Yo entiendo, después lo vamos a charlar inclusive con Alasia también, entiendo que es una parte de la verdad y la otra parte de la verdad la vamos a discutir, pero sí, sí, me parece que es una advertencia. Yo hablaba esta mañana con un abogado amigo, aspirante abogado, dice, esto parece más una carta documento que una solicitada, porque lo va anticipando acá con montos y todo lo que podría llegar a ser la demanda. Pero hay datos concretos, fíjense, ¿qué dice la solicitada? Es importante para reflexionar, porque en muchas cosas tiene razón, hay otras que le podemos cuestionar, pero en muchas cosas tiene razón. Dice la empresa Autobuses de Santa Fe: ante los hechos acaecidos en estos últimos días, Autobuses Santa Fe, empresa de capital nacional, se ha visto en la necesidad de poner en conocimiento de las autoridades de la opinión pública lo siguiente. Dice lo siguiente: como consecuencia de haber ganado oportunamente los corredores 4 y 5 de la ciudad de Córdoba, la empresa realizó una inversión de 200 micros valuado en 200 millones de pesos. O sea, 1 millón de pesos cada micro. Es cierto. Al haberse ampliado su zona de operaciones, los corredores número 7 invirtió 86 micros más, 86 millones. Es cierto. Estas unidades que están afectadas al servicio público se han convertido en parte del capital social de los cordobeses. Eso no es cierto, no es capital nuestro, es capital de la empresa. En el incendio intencional, esto sí es cierto. Del 26 de noviembre del 14 se quemaron 10 micros. En el incendio intencional del 12 de agosto último se quemaron 3 micros. En menos de un año, por los motivos antes mencionados, Autobuses Santa Fe perdió 13 millones de pesos, el equivalente al 5% de la inversión en capital. Eso es cierto. En menos de 2 años, la empresa soportó más de 36 paros, récord nacional de huelga de cualquier rama o actividad económica en los servicios que debió interrumpir, pese a no atrasarnos un solo día en los pagos de sueldo. Eso no es cierto. Esta situación ha generado un perjuicio económico acumulado por una suma de 30 millones de pesos. Que han pagado en términos no, porque la misma empresa acá en este programa, inclusive lo han reconocido, que tenían atrasos, que liquidaron mal, que se equivocaron, etcétera, etcétera. Entonces eso no se corresponde estrictamente con la realidad. No quiere decir que no hayan pagado, pero que lo han pagado en términos sin inconvenientes, eso no es cierto. Han generado ripideces con los choferes, con los muchachos trabajadores, como consecuencia de alguna diferencia, Lagarto, en las cargas sociales, en el pago de las vacaciones. Entonces, siempre ha habido un ítem en la liquidación de los sueldos que han generado alguna medida de fuerza. Por error u omisión hubo inconvenientes. Entonces, eso no es cierto. Este permanente, dice la solicitada, este permanente nivel de conflictividad sindical desproporcionada e injustificada hace de la vida de los usuarios una tortura. Eso es cierto. Atento al expresado, Autobuses Santa Fe solicita a los gobiernos que arbitren los mecanismos, etcétera, etcétera, para que se solucionen estos problemas. Bien, entonces dividamos en dos: lo que se corresponde estrictamente con la verdad y lo que es discutible. Es verdad que hubo una inversión millonaria, los ómnibus están, se pueden ver y cuestan plata. Si los han pagado o no lo han pagado, eso no lo sé, es una inversión de la empresa. No es patrimonio nuestro, porque el día que se vayan, los ómnibus se los van a llevar, por lo tanto no forman parte del patrimonio cordobés. Que han perdido por los incendios que nosotros hemos cronicado, porque nos ha tocado vivir casi todo eso, por aquella vieja regla, no sé impuesta por quién, que dice que todo lo que ocurre, generalmente ocurre entre las 9 y la 1 de la tarde. Bueno, ahí hemos estado nosotros, bueno, nos ha tocado cronicar muchos de estos casos, y es cierto que han tenido pérdidas millonarias en incendios, y también es cierto que no se han esclarecido. Claro, el de noviembre, sí. Te acabo que acá nosotros transmitimos porque estaba ahí, creo que Andy, se comprobó que habían roto el alambre. Habían roto el alambre. Habían encontrado algún recipiente en el que fue supuestamente... totalmente intencional. Pero el del 12 de agosto no se sabe todavía en qué lugar y en qué momento está la investigación.
Exactamente. De todas formas, no hay nadie preso, te digo. No hay nadie preso. No está en esclarecido, pero sí es cierto que la empresa ha perdido mucho dinero con los ómnibus que cuestan mucha plata, 1 millón de pesos más o menos cada uno. Eso es cierto. Lo que está por discutirse es el comportamiento a la hora del pago de los sueldos. Han pagado, no le deben a los trabajadores, es cierto, pero por error u omisión, han generado algunas rispideces. Lo que también es cierto que del otro lado generaron exageraciones de la dirigencia sindical que por cualquier cosita, en algunos casos por un atraso de horas, han generado un paro que dejó a la ciudad inmovilizada. Que tiene más que ver con la interna del gremio que con... En muchos casos trasladó. Recuerden ustedes que el año pasado hubo elecciones internas y en muchos de los casos trasladó la pelea interna del gremio a esta disputa dentro del servicio. Trasladó esta disputa dentro del servicio, lesionándolo y generándole a los cordobeses un problema tremendo en cuanto a la hora de desplazarse. Recuerden que tuvimos 2 días de paro salvaje. 2 días de paro salvaje, en que los cordobeses no tenían en qué movilizarse. Cualquier detalle otorgado por la patronal encendía la interna y derivaba en un paro de Entonces, esta solicitada que tiene forma hasta de carta documento, que le pide a los gobiernos municipales y provinciales que arbitren los mecanismos para que esto se solucione, tiene 2 patas. Una que se corresponde con la verdad y que es estricta responsabilidad de los gobiernos, y también me refiero, cuando hablo gobierno, hablo del gobierno sindical, que tienen un gobierno allí. Y la otra parte, la de la empresa, de la de prolijar algunos detalles. Si yo sé que tengo un gremio que se crispa fácilmente, bueno, trato de no dejar ningún huequito para que esa crispación vuelva a la superficie. Entonces, paguemos en términos, paguemos lo que corresponde y después entonces sí apliquemos las sanciones que correspondan. Porque es cierto también que a la hora de aplicar sanciones ha sido bastante flojo. Yo recuerdo que hubo acá alguna vez un funcionario dijo, hace muy poquito, no, vamos a echar, vamos a castigar, vamos a suspender, vamos a descontar, y me parece que eso no ocurrió. Así es. Bueno, la última crispación que generó el malestar del gremio tuvo que ver con el aporte de las obras sociales, ¿te acuerdas? Exactamente. El aporte que tienen que hacer las empresas, algunas obras sociales, y se encontraron algunos choferes, algunos empleados, no sé si de esta empresa o de otra, con que iban a hacerse atender algunos nosocomios o pedían la posibilidad de hacerse atender, y se encontraban con que no habían, hacía mucho tiempo que no pagaban la obra social. Eso también es responsabilidad de la empresa. Exactamente. Bueno, muy bien.